Me enamoré de mi jefe sin saber que era un hombre peligroso. Parte 2. Lo único que recuerdo es mi voz, lejana, rota, como si viniera de otra persona. No, por favor. Después, nada. Abrí los ojos con el corazón acelerado. Estaba en mi cuarto, en mi cama, en mi departamento, con mi pijama puesta, el celular cargándose en la mesita, como siempre, la luz de la mañana entrando por la ventana. Todo parecía normal, demasiado normal. Me senté de golpe. El cuerpo me dolía, pero no sabía por qué, no entendía. No tenía moretones, no había señales de una noche diferente. Pero yo recuerdo perfectamente que estaba en la oficina de mi jefe. ¿Y cómo llegué aquí? ¿Cómo amaneció? Ay, no. Algo estaba mal. Tenía la garganta seca, como si hubiera gritado. Este dolor de garganta como cuando vas a un concierto. Es más, hasta mi voz estaba rasposa. Cerré los ojos. Traté de recordar. Me esforcé. Ok. Yo estaba en la oficina. Y de repente él me pidió que fuera. Recuerdo la puerta. Recuerdo el tono de su voz. El grito. No. Fue mi propio grito. Pero cada vez que estaba intentando avanzar en el recuerdo, mi mente se apagaba. Como si el archivo estuviera roto. Solo no podía avanzar. ¿Acaso fue un sueño? Miré el reloj. Era martes, tenía trabajo. No voy a ir. Por un segundo pensé en no ir, era lo más lógico. En escribir un correo. Iba a fingir que tenía gripa en lo que trataba de solucionar todo lo que estaba pasando en mi cabeza. Pero otra parte de mí, la que siempre había sido responsable, me obligó a levantarme, a bañarme, a arreglarme. Y mientras hacía eso, recuerdo que revisé mi cuerpo, pero no había nada. No había una marca, no había golpes, solo una sensación incómoda de haber perdido algo. Tiempo, quizá. Cuando tomé mi celular vi una notificación. Era un mensaje de mi jefe, enviado a las 11:47 de la noche. Espero descanses. Mañana tenemos una reunión muy importante. Llega puntual. Lo leí 3 veces. No había rastro de tensión, de enojo, ni de lo que yo creía haber vivido. Empecé a temblar, porque como mi mente me estaba jugando así. Pensé muchas veces en seguir o no, pero al final terminé saliendo de casa. En cuanto entré al edificio, esperaba miradas raras, silencios incómodos, susurros, que se notara que algo había sucedido. Pero no pasó nada. Era un día normal, todo sucedía normal, y eso era lo más confuso de todo. La recepcionista me saludó como cada día. Mis compañeros hablaban de cosas triviales, sin sentido. Y él pasó frente a mí. Buenos días, Dani, dijo con esa sonrisa. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Te noto rara. Solo moví la cabeza. No porque estuviera bien, sino porque mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y no sabía qué decir. Durante la mañana, pequeños detalles empezaron a incomodarme.
No recordaba cómo había salido de la oficina un día anterior. No recordaba el camino a casa. No recordaba haberme puesto la pijama. Pero sí recordaba el miedo que sentí. Recordé que le había gritado. Eso estaba completamente intacto dentro de mí, pero parecía que no había sucedido. En algún momento fui al baño y me miré al espejo. Tenía grandes ojeras, como si no hubiera dormido. Me incliné sobre el lavabo y entonces lo vi. Una pequeña, casi imperceptible marca morada en mi muñeca, que de hecho era visible por las luces tan blancas de aquel edificio. No era grande ni evidente, pero se notaba. Y yo no recordaba que me lo hubiera hecho. Pasó el día con normalidad. Y en la tarde, él me llamó a su despacho. Mi cuerpo se tensó al instante, pero entré. Era mi jefe, ¿qué podía hacer? La oficina estaba igual que siempre, ordenada, impecable. Me dijo: Dani, te noto muy distraída. ¿Te sientes bien? Él estaba completamente normal. Lo miré. Quise preguntarle en ese momento qué había pasado. Quizás gritarle. Quizás en ese momento renunciar y huir. Pero solo le dije: sí, solo dormí raro. Él me observó en silencio unos segundos, demasiados, y de repente sonrió. Descansa, vete a casa por hoy. Mañana seguimos con calma. Yo salí completamente desorientada del edificio. No sabía qué era lo que me estaba pasando, por qué me sentía así. Esa noche, al llegar a casa entendí algo que me asustó. No sabía si lo que había vivido era real, o si alguien había decidido por mí lo que debía recordar. ¿Y si mi memoria podía desaparecer así de fácil? ¿Qué más había pasado que yo todavía no recordaba? Pero mientras esos pensamientos daban vueltas en mi cabeza, algo me golpeó de pronto. Allí estaba la respuesta. En la entrada del edificio había cámaras de seguridad. Siempre habían estado ahí, y yo las había olvidado hasta ese momento que las vi. Me quedé parada frente a la puerta, con las llaves en la mano, pensando una sola cosa. Si yo no recordaba cómo había llegado, entonces esas cámaras me lo iban a decir. Tomé mi celular y escribí un mensaje directamente a los guardias de seguridad, diciéndoles que necesitaba las grabaciones de una noche anterior. En menos de un minuto recibí una notificación. Brinqué cuando sonó mi teléfono y decía: por supuesto, se las enviamos en menos de una hora. Esto ya no iba a ser solo una incógnita. Por fin iba a saber qué pasó. De nuevo en Relatos de Internet 13. Suscríbete.